Como es costumbre, nosotros de verdad nos pone muy bien, nos prestigia recibir en cada viernes a invitados de esta magnitud. Alejandro Bodart es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y quiero saludarlo. Ale, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, todo en orden. ¿Estás cansado? Poquito, ¿no? sí. Pero bueno, hay que seguir hasta el final. Bueno, ¿cómo estás recorriendo la provincia? Porque me imagino que lo hablábamos hace un ratito también, ¿no? Cuando ves esa figura en el mapa vos decís, qué extensión, asusta un poco, ¿no? Y sí, es enorme la provincia de Buenos Aires, pero hay que recorrerla, hay que caminarla. Nosotros tenemos mucho trabajo en los barrios y por lo tanto no es solo visitar municipios, sino cada municipio es un mundo y a su vez, ¿no es cierto?, tenemos que ir en profundidad para llegar hasta los últimos compañeros, compañeras que nos esperan, nos hacen un acto, nos hacen una recorrida, pero lugares de trabajo, porque nosotros le damos mucha importancia, hemos hecho muchos actos en puerta de fábrica. Así que, pero bueno, cansado pero contento, porque el diálogo con la gente a nosotros nos revitaliza. Bueno, vamos a hacer 3 o 4 preguntas que son fundamentales en la provincia, que como bonaerense además creo que merece ser charlado, por lo menos encontrarle un cómo resolver la historia. Yo cuando vos pones un micrófono en la calle, normalmente todos coinciden que el tema seguridad es un tema prioritario, ¿no es cierto? Ale, desde el Frente de Izquierda, ¿qué consideran ustedes que deberíamos hacer ya ahora mismo? Vos, gobernador. No hay una sola medida, pero sí nosotros creemos de que tenemos un problema con la policía bonaerense, porque en gran parte es parte del delito, eso es un hecho que lo reconocen todos, sin embargo no se toman medidas. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo la elección directa del comisario por la gente, porque nosotros creemos que eso ayudaría a que haya un control social sobre las comisarías y que no pase lo que pasa hoy, que toda la gente sabe en los barrios que muchas veces la propia comisaría o alienta directamente o deja hacer a los bolsones de la droga, la venta de autos, etcétera. Esa para nosotros es una medida importante. Nosotros no creemos que con esta estructura policial podamos realmente atender el delito y nos lo dicen los propios vecinos. Le tienen muchas veces más miedo a la policía que a los ladrones. Ahora, eso es depuración, primero depuración policial. Sería nosotros sí, nosotros creemos que la bonaerense es una institución que está corrompida de principio a fin. Incluso creemos que no es como muchas veces nos dicen en los debates que, bueno, la institución se salva y son las manzanas podridas. Hoy el 20% de la tropa está procesada. No, nosotros creemos que la institución ya está mal concebida y que todo lo que entra ahí se pudre. Por lo tanto, queremos hacer otro tipo de policía y de fuerza de seguridad. Bueno, te dicen que es cierto, lo depurás, ¿no? Pero te va a faltar efectivos. ¿Y de qué manera lo bueno, nosotros lo que creemos es que hay que formar nuevamente, ¿no es cierto? Y con sangre joven tenemos que hacerlo, incluso con otro concepto de seguridad que es más bien preventivo, esto que digo de proximidad con el barrio, con el vecino, con mucho control social, armando juntas vecinales que realmente trabajen en unidad con la comisaría. Y que el comisario tenga que rendirle cuenta porque hay que votárselo cada 4 años, que lo puede incluso revocar. Esta para nosotros es una medida muy importante. No es la única, porque después tenemos otro problema. En la provincia hay 700.000 chicos que no trabajan, no estudian, familias desestructuradas completamente, muchos de esos pibes caen en la droga. No estoy hablando de la pobreza, estoy hablando de la marginalidad extrema. Correcto. Y esos chicos que son víctimas de una sociedad o de un Estado que no le da respuesta, después se transforman en victimarios. Por eso estamos viendo cada vez pibes más jóvenes, ¿no es cierto?, con un arma y que son capaces de hacer cualquier cosa. Nosotros tenemos que sacar de esa situación esos pibes, porque cae antes, a lo mejor, un narco que el propio Estado para darle una solución. Y si no hacemos algo, mañana van a ser 800.000, 900.000 y no hay plan de seguridad alguno mientras tengamos esos bolsones de pibes que son la mano de obra que muchas veces cae. Tenemos que hacer un plan de shock para sacarlos de esa situación. Hay que invertir en eso, tenemos que invertir en educación, en becas, la familia. Cuando escuchás que con respecto a los chicos, esto que vos hacés referencia recién, hablan de bajar la imputación penal, ¿no es cierto? La edad de imputabilidad. ¿Qué se te ocurre? Primero, la gente no sabe, pero hay un régimen penal juvenil. No es que no hay régimen penal juvenil. El problema es que si encaramos el asunto
una vez que ya el pibe se hizo delincuente o cayó en la droga y por lo tanto, ¿no es cierto?, no tiene ninguna salida, esa es una mirada que es que en general la hegemónica, que por eso se propone mano dura contra ese pibe. Nosotros creemos que hay que actuar antes de que el pibe llegue a esa situación. Por eso, la mitad de los chicos en la provincia de Buenos Aires no termina el secundario. De los que entran, hay un sector que no entra directamente. Estos 700.000 no entran al sistema educativo, pero incluso los que entran abandonan en la mitad. No hay ninguna salida. O sea, hay un eslogan que dice el gobierno provincial que es que ellos serían los garantes del futuro. Nosotros tenemos un problema, la juventud no tiene ningún futuro en esta provincia, ni en el país, pero estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros queremos un shock de inclusión social, queremos que hay que volcar todos los recursos a eso. Incluso después tenemos que discutir otras cosas, cómo combatimos el delito duro también. El tema de la droga es un tema que se discute en el mundo. Yo, por ejemplo, déjame interrumpirte un minutito. Cuando hablabas que los chicos no terminan la escuela secundaria como es lo que ocurre, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo lo estudiaste el tema como para poder que los chicos no solamente puedan cumplir con su carrera en nivel medio, sino que continuar con una especialidad? ¿Qué razón y qué salida le encontrás, ¿no es cierto? Es económico el problema, porque 7 de cada 10 pibes en edad de secundario, en el primer y segundo cordón, son pobres. Correcto. Y por lo tanto, en las familias, el problema de estudiar o salir a buscar una changa o alguna forma de subsistencia es lo que termina primando. Vos pensás que, por ejemplo, incluso ningún joven hoy en día de estos bolsones de pobreza que te digo posiblemente se jubile nunca, porque nunca va a tener un aporte, porque encima consiguen trabajo basura, como no tienen ni siquiera el secundario, terminan haciendo las peores cosas. O sea, no hay una política estatal para sacar a esos chicos. Ahí tendría que haber un plan de becas para que los pibes, incentivar que los pibes estudien, llegar, estar presentes. Están a la deriva completa. Entonces nosotros lo que proponemos es que tiene que ser una prioridad esto. Y ahí después venís, por supuesto, de cómo financiar todas estas cosas. En la provincia el último presupuesto que se votó, el presupuesto de este año, que votaron juntos el justicialismo con Juntos por el Cambio, baja los presupuestos educativos. Los baja. Si vamos hace 12 años más o menos, era el 33, casi 34% de la torta general del presupuesto iba a educación. Y aún así había muchos problemas en esa época, muchísimos. Hoy es el 26% lo que se destina. O sea, por eso, no hay una política para incluir a estos chicos, los colegios están completamente a la deriva, los propios profesionales, los profesionales, más que jugar un rol educativo, son de contención social y ellos mismos te los dicen, los docentes tienen que afrontar situaciones tremendas, van a comer los chicos muchas veces al colegio más que a estudiar, el propio docente tiene que ir a 2 o 3 escuelas para poder hacer un salario, te imaginas que no se capacita, que no tiene tiempo para nada, o sea, termina estresado, o sea, educación es un tema que habría que abordarlo como una prioridad, pero para eso hay que invertir, pero no se invierte, no es eso una prioridad. Déjame que te consulte esto porque es importante también. Me he dedicado a la provincia tantos años que el tema presupuestario de la provincia también siempre está en debate, ¿viste? El fondo del conurbano, siempre estamos con la frazada corta, ¿no? ¿Es el dinero que nos corresponde? ¿Lo analizaste vos el tema de la coparticipación de la provincia? ¿Hay que pedirle a la nación que nos dé más plata? ¿Cómo es? Sí, es muy difícil un plan provincial sin un plan nacional, como es prácticamente imposible un plan municipal, ¿no es cierto?, sin discutir la provincia y el país, porque se ha hablado mucho de la descentralización. Yo creo que va en desmedro de tener políticas unificadas para solucionar los problemas, sino que fomenta la desigualdad. O sea, si vos vas a ver municipios que tienen todo y otros que no tienen nada. O sea, yo creo que hace falta un plan nacional, sobre todo en determinados rubros. Acá en los 90 se hicieron reformas que terminaron pateando la pelota de nación hacia las provincias y las provincias, para sacarse el problema, se lo tiró a los municipios. Claro. Entonces, sí, hace falta... A la provincia tiene que venir el porcentaje de la torta que la provincia colabora a nivel nacional. O sea, vos también lo ves eso. No, digamos. Sí, pero tiene que haber un plan nacional. Por ejemplo, la educación tiene que estar centralizada a nivel nacional. No puede haber una educación o un ministerio de educación sin escuelas, como tampoco puede haber un ministerio de salud nacional sin hospitales. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber de ahí un arranque, tiene que haber una financiación centralizada de todo eso para que llegue hasta el último rincón. Ahí es donde viene la colaboración nación-provincia. Pero después tiene que haber recaudación también propia de la provincia,
sobre los sectores más ricos y poderosos. Que yo creo que eso no existe en la provincia. O sea, nosotros tenemos 16.000 familias tienen el 70% de la tierra de la provincia y no casualidad, no son cualquiera tierras, son las tierras que más rinden. Sin embargo, la carga impositiva sobre esas empresas, muchos son empresas, son pools de siembra, sobre esas familias es casi nulo en relación a lo que podrían colaborar. Nosotros queremos fuertes impuestos sobre esos sectores. Ojo, los ricos ha llegado el momento de que paguen para poder salir de la catástrofe que tenemos. Sin embargo, el debate que está instalado nacionalmente es que dicen que le cobramos mucho impuesto. Yo creo que es al revés, que es que hay que cobrarle muchos más impuestos. El otro tema es la deuda provincial, que tenemos que discutirla al igual que la deuda nacional. Hoy, ¿de cuánto es la deuda? En más o menos unos 1.700 millones de dólares es lo que está en debate en este año y el año que viene. Que para las arcas provinciales es mucho. Se la termina refinanciando permanentemente, pero no llegamos a pagar ni el capital. Esta deuda se discutió cuando vino Kicillof, que no se iba a aceptar, pero sin embargo se la aceptó y se la discute y se bajan los presupuestos para pagar la deuda. Porque el famoso déficit fiscal de la provincia junto con el gran déficit nacional. Cuando se habla de bajar el déficit fiscal, primero hay déficit fiscal porque se pagan deudas, porque no es por la salud o la educación que hay déficit fiscal, es porque la deuda tiene un peso tan grande en los presupuestos en la provincia como en Nación, que Nación te dice no hay fondos para bancar a la provincia porque tenemos déficit fiscal, pero que va la deuda. Y la provincia le dice a los municipios, no podemos darte más para el hospital, para esto, porque si no el déficit es imposible. Ahora, si dejáramos de sacar el peso de la deuda y se investigara, porque nosotros queremos que se investigue la deuda, no es que tampoco decimos no, que no se pague, no. Pero ¿quién no puede hacer eso? Sí, lo puede hacer la legislatura provincial, lo puede mandar a investigar el propio Ejecutivo, se puede formar una comisión de notables, incluso trayendo hasta especialistas de otros lados, si se quiere, para que se investigue. Hubo una investigación de la deuda nacional que está ahí todavía juntando polvo en el Parlamento Nacional. O sea, las legislaturas tienen la facultad de investigar y son las que tienen que aprobar el endeudamiento, por lo tanto también tienen la posibilidad de hacerlo. El problema es que acá solo se acepta endeudarse, se vota junto, porque vuelvo a insistir, esta deuda que estamos pagando, que es de Vidal, se votó junto también en la legislatura, la votaron los bloques mayoritarios, pero nadie la quiere investigar. ¿Por qué no se quiere investigar una deuda que no ha traído nada para la provincia? O sea, porque si estuviéramos hablando, que muchas veces nos dicen, bueno, pero las deudas se pagan. Sí, por supuesto, se pagan. La deuda que uno tiene con el almacenero hay que pagarla. ¿Por qué? Porque el almacenero te dio algo, te dio un paquete de arroz, te dio un poco de café. Entonces vos tenés que pagar. Pero esta deuda... No se ha hecho un puente, no se ha hecho una escuela, no se ha hecho absolutamente nada, porque son incluso maniobras financieras que no terminan nunca ni siquiera viniendo capitales. Y las deudas estas tienen un segundo problema, que no es solo que las riquezas de la provincia se van ahí cuando tendrían que ir a educación, a salud, sino que también te condicionan, porque como nunca llegas a pagarlas, porque no te da la capacidad de pagarla, pese a que ajustás, te tenés que volver a endeudar de nuevo para pagarla, y no te prestan si no haces determinadas cosas. Por ejemplo, si no haces determinados planes de gobierno que en general no son beneficiosos para la gente, sino que son beneficiosos para los bancos, beneficiosos para los distintos sectores que siguen acumulando riqueza. Entonces, pero bueno, no es la única. Yo creo que después tenemos otros temas en la provincia que hay que hablar. Déjame hacerte una consulta. Sí. Porque este trajín tuyo por la provincia de Buenos Aires, que es tan amplia, también difiere mucho lo que es la extensión de la provincia de Buenos Aires, las necesidades y las prioridades, ¿no es cierto? Y cuando miras el mapa también hay mucho campo, ¿no? Es decir, salvo el conurbano, que tenemos nuestros propios problemas, ese sector que a veces nadie habla, que tiene que ver con las grandes extensiones de campo, ¿cuáles son las prioridades que tienen ellos? Yo la verdad lo desconozco mucho porque no tenemos demasiada relación, salvo con los intendentes del conurbano, ¿no? Sí, yo creo que tenemos un problema como país, ¿no es cierto? Y la provincia de Buenos Aires, es que nunca aquí se avanzó a una reforma agraria integral para distribuir la tierra de manera democrática y por esa vía ir a un desarrollo más armónico de la provincia de Buenos Aires, que se concentra esencialmente en el conurbano, fruto de que muchas veces no hay posibilidades para mucha gente y cree que lo va a conseguir en el conurbano, y acá viene y aumenta los bolsones de pobreza porque tampoco lo consigue, porque no hubo nunca una distribución y un debate. O sea, Europa, si uno discute Europa, a algunos les gusta mucho Europa para viajar, pero tendría que probar otras cosas. Tiene un desarrollo armónico porque hubo reforma agraria. Bueno,
bueno, las famosas revoluciones que se dieron en su momento, como la francesa, etcétera, impusieron una distribución democrática de la tierra. Entonces hay un desarrollo más armónico. No hay megaurbes como por ejemplo el conurbano bonaerense que concentra el 40% junto con capital de la población, sino que hay un desarrollo más armónico y por esa vía la gente tiene más posibilidades. Nosotros tendríamos que discutir eso, nosotros queremos poner en debate eso. Lo segundo que tenemos que discutir es que si vamos a hacer como proyecto de provincia y de país un país que solamente se dedica a exportar materias primas o vamos a darle valor agregado a nuestras materias primas. El campo, que es fundamental y la provincia de Buenos Aires colabora con el campo, las ganancias, la renta extraordinaria que sale del campo, incluso más en estos momentos, donde por ejemplo otro granero del mundo, como es Ucrania, ha quedado prácticamente paralizado, crea posibilidades tremendas, pero esa renta no va en beneficio del conjunto de los bonaerenses, ni de industrializar el país, ni de tratar de lograr dejar de ser un país solamente exportador de materias primas para exportar valor agregado que crearía trabajo, que ese es otro debate estratégico. Nosotros, ¿qué queremos ser como nación, como provincia? ¿Solamente exportar, ¿me entendés? Exportar la materia prima o queremos darle valor agregado? Bueno, nosotros queremos discutir eso. Seguro. Queremos darle valor agregado, crear fábricas. Ahora, tenemos otras contradicciones en la provincia. Tenemos astilleros, pero no tenemos flota mercante. Nosotros somos un país exportador y alquilamos los barcos, lo cual hace que se nos vayan miles y miles y miles de millones de dólares. De ese tema no se habla, ¿viste? Bueno, es que no se quiere hablar, pero por ejemplo, ¿podríamos nosotros triplicar la capacidad de trabajo con los astilleros que tenemos, armar nuestra propia flota mercante? La provincia es donde se concentran los astilleros. Ahorraríamos en flete miles de millones de dólares, y además ganaríamos en independencia también porque tendríamos nuestros propios barcos. Pero ojo, se cerró Enfer, se cerró la fábrica que hacía material ferroviario en la provincia de Buenos Aires y compramos ferrocarriles chatarra que le compramos a España y al mismo tiempo se perdieron fuentes de trabajo, fuentes de calidad, o sea, hay salida para los problemas. Nosotros tenemos otra también que actúa sobre la provincia, que es las famosas 6 horas en las grandes fábricas y grandes empresas. Las grandes fábricas están concentradas en gran medida acá y en un par de cordones industriales del interior, Córdoba, Rosario. Pero acá tenemos grandes fábricas que tienen espalda para ir a las 6 horas de trabajo con igual salario, lo cual sería cualitativo para incorporar. Incluso nosotros hicimos un cálculo, somos una fuerza nacional, si se fuera 6 horas en las grandes fábricas y empresas que tienen espalda, vuelvo a insistir porque nosotros le propondríamos al que diga que no, que abra los libros, sí. ¿no es cierto? Con eso, se podrían integrar a nivel nacional cerca de 1 millón de puestos de trabajo, de los cuales cerca de 600.000 serían en la provincia de Buenos Aires. Permitiría prácticamente eliminar el plan social. 1.100.000 son el principal plan social, que es el potenciar trabajo. Con esta medida ya no habría falta. Esa gente la podríamos incorporar, darle un futuro. Muchos que en la televisión se quedarían sin argumento con relación al tema del piquete, porque parece que ahora todo proponen a palazos. Yo no te lo mencioné. No, pero bueno, pero hay hasta propaganda. Sí. Cuando esto le solucionaría el problema de fondo, que es el quema de trabajo. Nosotros somos gente que tiene propuestas y la verdad, criticamos un poco la campaña vacía que hay, porque nadie acepta debatir de propuestas. Nosotros nos gustaría, a mí me gustaría debatir con Kicillof, debatir con Santilli, debatir de estas cosas, o sea, con Píparo, que es la candidata de Milei, porque yo escucho eslogan, nada más, pero no escucho propuestas. Por eso te decía yo, Ale, al principio de la charla, que íbamos a hablar de la provincia, de los problemas de la provincia, y me queda un minuto y medio para cerrar la nota, porque tenemos otro invitado ya. El tema vivienda es un tema que a todos nos está preocupando porque por suerte uno puede tener un lugar donde dormir. La gente que alquila, que tiene su esperanza en que trate la legislatura un plan de vivienda y no consigue ni alquilar, no se consigue comprar. ¿Qué querés? Dame en un minuto una mirada tuya con respecto a la bueno, vivienda. nosotros creemos que es un drama social. Sí. Al ritmo de Kicillof construyendo vivienda, que lo da como un logro, tardaríamos 300 años en solucionar el problema en la provincia. 300 años, si no nace nadie en estos 300 años. Por lo tanto, como vamos, no va. Nosotros creemos que las tierras fiscales tienen que estar a disposición para que un gran plan de obras públicas con centro en la vivienda sea encabezado por el gobierno provincial, porque eso, además de solucionar un drama, que haya viviendas populares a precios accesibles para que pueda acceder a alguien que trabaja, cosa que hoy ya se cortó eso.
permitiría dar trabajo, porque cada vivienda da 5 trabajos, directos y indirectos. Pero además hay que discutir otro. Hay que terminar con la construcción solo como reserva de valor de esencialmente las ganancias que vienen del campo. Acá hay que lograr una ley por la cual haya un impuesto a la vivienda ociosa para que toda la gente que construye, pero no para poner en alquiler, porque son tremendas, tenga la obligación de ponerlo, por eso bajaría de manera categórica, por ejemplo, el tema de los precios de los alquileres. Hay también herencias vacantes, pero toneladas de herencia vacante que el Estado va adquiriendo, pero no se ponen al servicio de una vivienda social. O sea, hay forma de solucionarlo, pero vuelvo a insistir siempre, ¿cuáles son las prioridades? Nuestras prioridades son los que menos tienen. Nosotros creemos que hay que terminar con que las prioridades sean los lobbies empresarios, los ricos que quieren ser más ricos, los que quieren que le bajen las retenciones. No, yo creo que la única forma de salir en la catástrofe es que esta vez los ricos pongan, y creo que hay que centrar ahí, porque si nosotros vamos para que los ricos sean menos ricos y para que lo que producimos vaya en las necesidades de la gente, se pueden solucionar los problemas. Ale, gracias por todo. No, gracias a usted. Sos muy amable, espero que te hayas sentido cómodo en Buenos Aires hoy, sos muy amable y bueno, puerta abierta, cuando necesites comunicar algo estamos a disposición. Dale, muchas gracias. No, por favor, Alejandro Bodart es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y bueno, tuvimos la suerte de contar con él en esta tarde de viernes junto a ustedes. Vamos rápidamente con la tanda comercial y ya en un ratito estamos con el segundo invitado. Vamos. A toda hora la ciudad los ama y que